Documentación biológica de la placa de Cocos en el sur de México y su relación con el sismo de Tehuantepec de magnitud 8.2 del 2016. Gracias. Mira, una pequeña semblanza de la doctora. Ah, perfecto, sí, adelante. Perdón. No, buenas tardes, ¿cómo están? Felicidades a los galardonados, los 15, 25 y 35 años. Se hizo fácil, pero es una vida de trabajo. Bueno, tenemos el gusto de recibir a la doctora Marina. Les voy a leer una pequeña semblanza. La doctora Marina es egresada de la Universidad de Bucarest, en Rumania, en donde realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Geofísica, y de la Universidad Técnica de Constructores Civiles en Bucarest, donde realizó sus estudios de maestría en Sistemas Geográficos Informáticos. En el año 2004 obtuvo el grado de doctor en Ciencias y el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, con sede en el Instituto de Geofísica. Su trayectoria académica inició en 2005 como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, conocido como Caltech, en Pasadena, California. En 2006 obtuvo una posición de investigadora asociada C en el Centro de Geociencias, Campus Juriquilla, y desde el 2007 es investigadora titular A de tiempo completo en el Centro de Geociencias, en donde obtuvo su definitividad en el 2011. Es investigadora invitada a la Universidad de Kobe, Japón, en 2015, 2016, 2018, 2022 y 2023. Cada año organiza una sesión de la Unión Geofísica Mexicana, la que muchos conocemos como las Geociencias en la Sociedad, Educación, Difusión y Divulgación. Y bueno, este año se va a presentar también, entonces es una buena oportunidad para asistir. Y bueno, también ha organizado varias sesiones especiales de la Conferencia Internacional de la Unión Geocientífica de Japón, en Tokio. La doctora Manea se ha desempeñado en el campo de la geodinámica asociada con los procesos tectónicos con placas oceánicas, con enfoque en las zonas de subducción de México, América Central, Japón, Chile y bueno, otras partes del mundo, y en la visualización científica en 3D y 4D. Actualmente la doctora es la responsable del Laboratorio de Geodinámica Computacional y corresponsable del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada en el campus UNAM Juriquilla. Estuvo impartiendo cursos en geodinámica en el posgrado de Ciencias de la Tierra, en la UNDI y también en la Universidad de Kobe. Yo fui estudiante de la doctora hace muchos años, un curso de tectónica de placas con el doctor Luca, ya hace algunos ayeres. Y bueno, le damos la bienvenida a la doctora para que nos Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por venir a mi plática. Ya los veo a unos de ustedes después de un año, porque estuve en una estancia de investigación en la Universidad de Kobe. Y ese trabajo que voy a presentar ahora es parte de toda esa labor que llevamos a cabo ahí en esa universidad en la Universidad de Kobe. Voy a tomar asiento porque mi pierna no está bien y está como que malita, sufro desde un año y medio de dolores muy fuertes y así que no puedo hacer más cosas que tomar asiento. Pero vamos a empezar con esa segmentación geológica de la placa de Cocos en el sur de México y su relación con el sismo de Tehuantepec de magnitud 8.2 de 2017. Es un trabajo que realicé junto con Vlad Constantin Manea, que estuvo celebrando sus 15 años aquí en el CGO, y también con Soichi Yoshioka y con Nobuaki Suenaga de la Universidad de Kobe, y además con Erika Moreno, que fue mi estudiante aquí en el CGO, doctorado y se graduó. Entonces, voy a presentar algo sobre la Universidad de Kobe, porque mucha gente tal vez ha escuchado sobre ella, pero no sabe muchas cosas. Entonces, la Universidad de Kobe es una universidad que se dedica tanto a la parte de docencia como a la parte de investigación. Y ellos están estructurados en facultades, escuelas de estudios de licenciatura y estudios de maestría y doctorado, y también centros de investigación. Se ubica en una montaña que se llama Roko, está en los altos de allá. Creo que es una de las pocas zonas montañosas que está tan habitada de Japón, y tiene muy bonita vista hacia las bahías de Osaka y de Kobe. Pero eso no sería todo. O sea, está en una región en cual tradicionalmente no había muchos terremotos.
sino que en 1995 ocurrió uno después de casi 500 años y destruyó casi la mitad de la ciudad. Si ahora visitan el sur de la ciudad, pueden visitar el Museo del Terremoto de 1995 y también pueden ver que la ciudad casi no se le nota ningún daño, o sea, está muy bien reconstruida. Si les interesa estudiar en la Universidad de Kobe, nosotros estuvimos intentando convencerlos que sería bueno para los estudiantes de aquí, del CEGEO o de la UNAM en general, hacer como doble tutoría, ¿sí? Para poder aprovechar de las instalaciones que ellos tienen ahí. Pero nos dijeron que aunque ellos estaban como en proceso de convencer a los que están en los altos de la universidad que hagan esto, es muy difícil. Japón es un país muy difícil desde el punto de vista burocrático, hay mucha burocracia, entonces para convencerlos que, bueno, tal vez un estudiante de aquí no es necesario que aprenda también japonés, es un poco difícil, ¿sí? Entonces, doble tutoría, pero ellos dicen, deben sostener su examen también en japonés. Entonces, si se quejan de aquí del posgrado, que es difícil, que el examen predoctoral, que no sé qué, no saben que el mundo está afuera. Pero en fin, ellos están trabajando en ese asunto, que tal vez, quizá en algún día van a poder hacer doble tutoría para los estudiantes interesados. Mientras, están recibiendo estudiantes internacionales a través de las becas que tienen. Hay becas de estados. Con la pandemia cesaron esas de Monbushu, que estaban muy famosas en Japón. Bueno, el nombre completo es Monbushu Kakusho, que es como un poco largo, pero la gente le dice siempre las becas Monbushu. Y ellas estaban muy buenas, pero todos los estudiantes que van a estudiar a Japón deben pasar por el primer año en cual no cursan nada de especialidad, es puro estudio del idioma. O sea, aprender los kanjis, aprender el katakana, hiragana, o sea, todo esto y poder presentar algo al final del curso. Entonces, un año ni siquiera toca seminario de investigación, nada. Pero los estudiantes japoneses tampoco la tienen fácil, porque para ellos aprender otros 2000 kanjis, además de lo que ya sabían, es como aprender otro idioma. Y les es muy difícil leer textos científicos de otras especialidades. Por ejemplo, nosotros podemos leer un texto de neurobiología, ¿sí? Y vamos a entender más o menos casi todos los términos, vamos a buscar el sentido y ya, con esto. Pero para ellos, los kanjis son especialmente para ese campo. Así que cuando entran a estudiar ciencias de la Tierra o ciencias planetarias, entonces los 2500 kanjis son obligatorios para ellos y ellos también están como muy así, lo sienten como muy pesados, ¿sí? Entonces, así como le estaba... Ay, es el asunto que siempre de estudiantes hay muchísimos. Yo creo que ellos están entrenados para memorizar todo esto, porque nosotros estamos como, ya, este kanji se parece, pero no es lo mismo, pero no importa, no me voy a recordar, pero sí hay estudiantes. En la Universidad de Kobe hay facultades, las letras de medicina, de agricultura, oceanología, que es muy importante para ellas, y ciencias marítimas, pero también la parte de la Facultad de Ciencias, donde nosotros estuvimos, y que adentro tienen también la parte de departamentos de ciencias planetarias, ciencias de la Tierra, okay, además de ciencias que hacen otras ramas. Y también tiene los centros de investigación, que en nuestro caso fue el Centro de Investigación para Seguridad Urbana, y aquí estuvimos trabajando con nuestros compañeros de ahí en el departamento de Risk Assessment, y en cual están incluyendo también la parte de modelación numérica, que para ellos sí es importante. Entonces, eso sería sobre la Universidad de Kobe. Si tienen preguntas, me pueden poner más después de la presentación sin ningún problema. Y ahora vamos a pasar a la presentación. Yo creo que está un poco larga, pero voy a intentar no aburrirlos mucho, ¿no? Con más detalles. Entonces, voy a platicar sobre los sismos intraplaca en el mundo y en Japón, sobre el marco geodinámico y tectónico a lo largo de la zona de distribución mexicana, sobre la zona de fractura de Tehuantepec,
el terremoto intraplaca de Tehuantepec de 2017, el modelo termomecánico de subducción espontánea y algunas conclusiones. Y al final, para los que sí pueden resistir, entonces voy a tener una pequeña sorpresa, ¿no? Okay. Entonces, los sismos intraplaca. Están escuchando sobre sismos intraplaca. ¿Qué son? Esos forman la parte inferior de muchas zonas de subducción. Y hay un número relativamente grande de estos sismos con magnitud mayor a 7. ¿Sí? Entonces, aquí en esta imagen, que viene de una compañía que se llama Japan Nuclear Fuel Ltd., demuestran prácticamente los tipos de terremotos que pueden afectar estructuras como una central nuclear, ¿no? Entonces, los terremotos verticales, los terremotos de interplacas y también los terremotos más profundos, que son los terremotos intraplaca. A diferencia de los megasismos de subducción que ocurren en esa región de aquí, que ocurren prácticamente a lo largo del límite de la placa descendente y la placa superior, los terremotos intraplaca han recibido en general menos atención. Sin embargo, eventos importantes como el terremoto de 2017 de magnitud 8.2, que ocurrió en Chiapas, en México, nos recuerdan que este tipo de sismicidad puede afectar muchas regiones con alta densidad de población a lo largo del anillo de fuego, entonces pueden estar ahí afectando a muchos. También los sismos intraplaca pueden brindar información clave sobre la resistencia de la placa oceánica y las tensiones en profundidad. Aquí tenemos dos secciones transversales esquemáticas que fueron producidas por Kirby et al. En 1996 y nos están mostrando prácticamente que la sismicidad intraplaca intermedia depende en gran medida de la edad de la litosfera oceánica subducida, ¿sí? En la primera figura vemos placas viejas, frías, más gruesas, mucho más gruesas, hidratadas a través de fallas normales preexistentes, que pueden producir rupturas sísmicas a lo largo de dos zonas sísmicas que se fusionan a aproximadamente 250 kilómetros de profundidad. En la otra imagen estamos viendo una placa oceánica más delgada, más caliente y que es más joven, y que tiende a estar menos hidratada, o sea, no trae tanta agua en la subducción, y que producen una sismicidad menos profunda, ¿sí? Menor a 100 kilómetros de profundidad. Entonces, aquí tenemos también una imagen que muestra la situación en Japón. Está publicada por Kita et al. En 2006, y nos muestra aquí la doble capa de sismicidad intraplaca que se puede observar, ¿no? Una que está en la parte superficial y la otra que está en la parte de la litosfera. Se sugiere que hay una correlación entre los cambios de fase en la corteza oceánica y la distribución de sismicidad intraplaca. Cada vez que tienes un cambio de fase vas a tener ese tipo de sismicidad ahí. Y eso es lo que nos explica Kita para esa región de Japón, para el norte de Japón. Es lo que ellos están observando. Pero ahora si estamos viendo los mapas de México y de Japón, aquí tenemos Japón, aquí tenemos México. Estos son mapas con los mecanismos focales de grandes terremotos intraplaca, ¿sí? Así como se ven, tanto en Japón como en México. Las curvas negras que se ven aquí, en las dos imágenes, son las líneas de contorno de las profundidades de la placa. Prácticamente te muestra la forma de la placa subducida. Se nota como la placa de Cocos tiene una distribución similar de sismos intraplaca, a pesar de que tiene una edad mucho menor que la placa pacífica en Japón y una velocidad de subducción de casi la mitad de lo que tienen allá. La idea era que entre más viejas y más rápidas y más hidratadas son las placas oceánicas, se espera más sismicidad intraplaca, pero sin embargo eso no se observa en el caso de México. Esto apunta eventualmente a un mecanismo diferente para el origen de sismos intraplaca en México. ¿Okay? Entonces, por eso creo que estudiar
cuál fue el origen del gran sismo de 8.2 de Tehuantepec, que ocurrió en septiembre de 2017. Nos ayuda a entender mejor cómo se producen los sismos intraplaca de México. Esa es una imagen de National Geographic en cual muestra la desolación y la devastación que sufrieron los pueblos costeros en México durante este terremoto. Vamos a platicar un poco sobre el marco geodinámico y tectónico a lo largo de la zona de subducción mexicana. Aquí es un mapa de la zona de subducción mexicana. Así como saben, ya tenemos las placas tectónicas de Cocos, de Rivera, Norteamérica, Caribe. Y estamos observando cómo está la zona de subducción, que en México está completamente irregular. ¿Okay? El arco volcánico principal de la faja volcánica transmexicana no es paralelo a la trinchera. Hacia el sur tampoco el arco volcánico es paralelo a la trinchera. Si vamos más hacia América Central, ahí vamos a ver un arco volcánico muy bonito, muy cerca de la trinchera y también paralelo a esta. Pero en México no es el caso, es muy inusual. Tienes muchas variaciones geométricas de la placa subducida. En el centro aquí, todo el mundo sabe, hay una zona de subducción subhorizontal. Y después hay dos regiones en cual el ángulo de subducción es normal. Cuando estamos viendo la placa oceánica, van a ver sobre ella varias zonas de fracturas. O'Gorman, Orozco son dos de ellas, pero también tenemos la zona de fractura de Tehuantepec, y esa es una zona de fractura muy larga que sí entra en la subducción, o sea, llega a entrar en la subducción. Y lo que es interesante también es que cuando estás prolongando la traza de la zona de fractura de Tehuantepec, está intersectando prácticamente la ubicación del volcán El Chichón, que a pesar de que es un volcán, un volcán y todo, su posición es un poco inusual, ¿no? Porque está muy adentro, a una gran distancia de la trinchera, y después debajo de él son como casi 200 kilómetros de profundidad, o sea, la placa subducida. Y lo que esperas es que vas a tener como 100, 120 kilómetros debajo del volcán, pero no es así, no es el caso. Aquí tenemos una imagen, una vista en 3 dimensiones de la placa de Cocos y de Rivera. La placa de Rivera es aquí, la placa de Cocos es aquí. Estamos en el continente, en esa parte, y estamos viendo la forma de la placa con la subducción subhorizontal aquí y con varias otros elementos. También podemos ver aquí las edades de la placa en la trinchera. 25 millones de años al sur de la cuenca de Guatemala, pero en la parte donde está Tehuantepec Ridge, Tehuantepec Fracture Zone, tenemos como unos 26 millones de años, y más hacia el norte, unos 17 millones de años, o sea, casi 10 millones de años de diferencia entre los dos compartimentos del sur y del norte de aquí. Si estamos analizando la batimetría, porque con eso empezamos, estuvimos viendo la batimetría de la zona de fractura de Tehuantepec. Puedes ver cuando estás tomando perfiles que hay una diferencia de profundidad entre los dos compartimentos, del norte y del sur, de casi 1 kilómetro. También se puede observar la cuenca de Guatemala, que es muy profunda, de esta parte de aquí. ¿Okay? Estás justo al sur de la zona de fractura. Ese es el perfil batimétrico, con la distancia y con la profundidad. Pero si tú ves ese tipo de estructura, dices, bueno, en otras partes del mundo están viendo cosas semejantes, es normal que tenga ese perfil. Entonces, aquí tenemos el perfil que hemos tomado de Tehuantepec, y aquí son otras zonas, por ejemplo, Mendocino, la zona de fractura de Mendocino, tiene una de las mayores diferencias de edad de las placas oceánicas en la Tierra, aproximadamente 26.5 millones de años, y el desplazamiento batimétrico se ve semejante, es como 1 kilómetro.
Además, su altura es de unos 2.5 kilómetros sobre el fondo del mar. Otra zona, igual muy importante, es una zona de fractura, es Murray. La zona de fractura de Murray es igual, tiene una diferencia de edad de aproximadamente 5 millones de años, o sea, está del otro lado, ¿sí? No es, la diferencia de edad no es tan grande. Pero también hay una diferencia por ejemplo, la batimetría de casi 1 kilómetro, y también la estructura está como a 2.5 kilómetros sobre el nivel de mar. Entonces, si se hace la comparación con base en su altura y con otras zonas de fractura, entonces la zona de fractura de Tehuantepec también representa una de las zonas de fractura principales en la región del Pacífico y debe tener su influencia de alguna manera, ¿no? La cosa que hicimos después de esto, y publicamos un artículo en 2004, fue la distribución del mapa de edades de la placa de Cocos. Había trabajos previos y es muy complicado siempre inferir la edad de la placa oceánica cuando no tienes muchos datos, pero hay cruceros y también hay isocronas y además hay varias cosas que tienen como cruceros con dragueo, entonces sacan muestras y hacen comprueban la edad. Entonces, los trabajos previos fueron, por ejemplo, el de Barkhausen de 2001, que estuvo aquí con unos cruceros, después el LEG 206, también, eso era una parte de un crucero de ODP. Y después, trabajo de Wilson, que con la ayuda de las isocronas pudo determinar las edades de la placa oceánica. Todas estas verdes de aquí las inferió con la ayuda de isocronas. También un trabajo de doctorado pudo establecer edades en la trinchera que coincidían prácticamente con los resultados de los demás investigadores. A mí me tocó hacer este trabajo y inferir prácticamente las edades a lo largo de esa región con el modelo de enfriamiento de la placa oceánica. Ok. Otra cosa en cual estábamos viendo, porque aquí estamos como ver cuáles son las pruebas, ¿no? Para mostrar que Tehuantepec sí es una zona de fractura importante para la placa del Pacífico. Estuvimos viendo las anomalías magnéticas y la relación con la serpentinización del manto. Si se fijan en la placa oceánica, esos son datos de anomalías magnéticas. Aquí está la falla de Tehuantepec. Y lo que hemos visto es que aquí, en esa región, hay unos valores anómalas muy altas, como de casi 400 nanoteslas, lo que era muy anormal. Pero cuando comparamos también con datos de gravimetría, observamos que la gravimetría estaba muy baja en esa región. Los datos antes de analizarlos fueron procesados, o sea, esa fue migrada al polo, los datos de gravimetría tuvieron que hacer sus filtros, entonces cuando estuvimos prácticamente tratando de modelar la estructura que está debajo del Tehuantepec, sin considerar una raíz serpentinizada, pues los datos no ajustaban para nada. Pero cuando hemos considerado ese tipo de raíz, aquí, entonces los datos empezaron a ajustarse muy bien. El próximo paso que hicimos fue modelar técnicamente la región, porque cuando tú tienes serpentinización del manto, necesitas tener también límites térmicos, porque después de 660 grados ya no puedes tener magnetización de la serpentinita. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues hicimos una primera generación de modelación numérica, así nos gusta decirle, porque eran modelos 2D, en 2 dimensiones, steady state, lo que significa que no intervenía para nada el tiempo y que estaban solamente viendo la estructura térmica de esa región, tomando en cuenta varios parámetros de entrada, como la velocidad de la placa, la edad, las distancias y todo. Entonces, en este caso,
La geometría de la placa subducida es fija. La edad de la placa y la tasa de convergencia son constantes, se consideran como 6.5 centímetros por año. Y el modelo térmico de estado estacionario, lo que significa exactamente como le estaba comentando, que el tiempo no importa en este modelo, tiene una areología de la cuña del manto no newtoniana. Las ecuaciones de Stokes que usamos en 2 dimensiones y la ecuación de transferencia de calor en estado estacionario en 2 dimensiones se resuelve mediante un solver, que es un solver de ecuaciones diferenciales parciales, PD2D, que se volvió muy útil en este caso. Y entonces, cuando hicimos un modelo con una cuna de manto normal, lo que esperas en una resolución con ese ángulo que tiene de deslizamiento, entonces la distribución de temperaturas no permitía la existencia del chichón en la región en cual se encontraba, ¿sí? Entonces, cuando le pusimos una cuña del manto serpentinizada con un ancho más alto, entonces todo el frente térmico se fue desplazándose y prácticamente se generaron las condiciones para poder tener volcanismo debajo del chichón. Este trabajo se publicó en 2008. Entonces, lo que propusimos en 2008 y después más tarde, en 2014, parece que funciona. Las anomalías magnéticas de mayor amplitud de lo normal para la placa de Cocos, ubicadas a lo largo de Tehuantepec, sugieren una fuente del manto, probablemente de una región serpentinizada del manto litosférico. Propusimos que el manto debajo del Tehuantepec es mecánicamente diferente, es decir, serpentinizado, algo estaba pasando ahí. Y una gran fuente de agua se lleva a la subducción a lo largo de la zona de fractura de Tehuantepec, junto con la existencia de una cuña del manto frío y la presencia de un arco volcánico distante, anómalo, ubicado donde la profundidad de la placa de Cocos subducida es de más de 200 kilómetros. Entonces hay varias fuentes de agua para la serpentinización y unas de ellas se forman en la dorsal, otras en las fracturas abisales que se forman ahí y después otras también a lo largo de la zona de fractura de Tehuantepec y otras en las regiones que se reactivan cuando la placa subducida entra en la subducción. El modelado numérico 3D que hicimos en 2014 también demuestra que una zona de fractura altamente serpentinizada, como la zona de fractura de Tehuantepec Ridge, que se ve aquí, entrando en la subducción, puede desencadenar vigorosas columnas de manto hidratadas debajo de los arcos volcánicos, como por ejemplo el Chichón en México. En general, las zonas de fracturas serpentinizadas pueden cambiar la firma geoquímica de los arcos volcánicos debido a la hidratación mejorada. Entonces, estamos trayendo prácticamente a través de la zona de subducción, a través de las fallas, agua en el sistema de subducción. Hace mucho tiempo, un investigador del Instituto de Geofísica, Vladimir Kostoglodov, hizo, junto con otras personas de allí, un mapa. Y era un mapa con datos observacionales, eran 100 años de sismicidad, y es muy famosa este mapa, ¿sí? Todo el mundo la usa. Porque están mostrando las áreas de ruptura a lo largo del margen mexicano, ¿sí? Y así como se nota, tienes eventos en los últimos 100 años, muchísimos eventos muy grandes, muy importantes, pero también tienes 2 regiones en cual no ocurrió nada desde 100 años. Okay. Una de ellas es la brecha sísmica de Guerrero, y todo el mundo espera un efecto catastrófico si esta región va a romper en algún momento, pero no sabemos cuándo. Entonces, pero es la brecha sísmica de Guerrero. Y hay mucha gente investigando ahí, hay muchos experimentos que se han hecho, uno de ellos fue también el Master Maze por Caltech. Entonces hay muchísimos experimentos que tratan de averiguar qué está pasando en esta región. Pero también hay otra brecha sísmica, justo aquí, es la brecha sísmica de Tehuantepec, donde el Tehuantepec está entrando en subducción, ¿sí? El último terremoto que está, bueno, históricamente confirmado, es uno de 1787, y si debemos creer los datos, entonces fue un terremoto grande de 8.6, ¿sí? Pero desde entonces nada, ningún evento así como mayor. Y esto hasta
un cierto momento, en 2017, cuando en la noche del jueves del 7 de septiembre ocurrió un terremoto muy grande, de 8.2, que prácticamente sacudió todo el sur de México y tuvo efectos catastróficos. Pero cuando digo catastróficos, ni siquiera lo comparo con Japón, porque Japón es del otro lado y es como que catastrófico tiene otro sentido, ¿verdad? Entonces, pero sí, estuvo bastante grande. Se ubicó el hipocentro de ese terremoto a 50 kilómetros cerca de la trinchera y sí produjo pérdidas humanas y materiales. ¿Ok? Entonces, aquí está el mecanismo, aquí es el lugar donde se produjo. A ver. Se produjo también lo que es usual y no es tan usual en México, ¿sí? Un tsunami bastante amplio, pero no tan grande, solamente como menos de 3 metros. En Japón, a comparación, vas a ver que el más grande tsunami tuvo como 40 metros, entonces esa sí era una ola gigantesca, pero en este caso no, solamente como menos de 3 metros, pero aunque así provoca daños, es algo absolutamente normal, ¿sí? Eventos similares pueden ocurrir más cerca de la trinchera e incluso fuera de ella. Y entonces los impactos de los tsunamis catastróficos son similares con los que se han visto en Sanriku en 1933 en Japón. Entonces en Japón ocurrió en algún momento un mega tsunami con casi 30 metros de altura y que causó una devastación generalizada. Eso fue en 1933. Entonces, este fue un poquitín más menor, pero de todos modos no es nada agradable. Okay, entonces, hay un investigador en Estados Unidos, es mexicano, se llama Diego Melgar. Estuve en su tesis, en su comité de tesis de licenciatura, y entonces él conocía mis trabajos y los trabajos de Vlad. Y después de que ocurrió este terremoto, empezó a calcular la distribución de deslizamiento para este sismo intraplaca. Y me llamó y me dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo tus artículos y sí tenías la razón. El comportamiento del Tehuantepec es raro, ¿sí? Y está influyendo en la producción de este terremoto. Entonces, para restringir mejor la distribución de deslizamiento a lo largo del área de ruptura, Diego Melgar y su grupo de trabajo usaron todos los datos disponibles en la inversión que hicieron. ¿Sí? Entonces fueron movimientos fuertes, mareógrafo, presión del fondo del océano, el GPS estático, el GPS de alta velocidad, o sea, todos los datos que tenía disponibles. Se pueden ver aquí con azul, la estrella te dice dónde está el hipocentro. Aquí estuvo el hipocentro, ¿sí? Y después con los cuadraditos, estos azul oscuro, se pueden ver las réplicas del evento, ¿sí? Aquí es una sección, la sección AA', con naranja se ve el Tehuantepec aquí, y después aquí se ve el área de ruptura, y también con cuadrados verdes se ven las réplicas dentro de los 10 kilómetros del perfil, derecha e izquierda, ¿sí? Y lo que es interesante es que la ruptura se propagó hacia la zona de fractura de Tehuantepec y tuvo un deslizamiento máximo de unos 12 metros a una profundidad de unos 70 kilómetros. El modelo de falla finita que hicieron revela una ruptura rápida propagándose a una velocidad de 3.4 a 3.6 kilómetros por segundo. O sea, cosas muy rápidas, creo. Una observación importante es que la ruptura se detuvo, ¿sí? Cuando se encontró con la zona de ruptura de fractura de Tehuantepec. Se detuvo, simplemente. Esto apunta a una posible barrera mecánica a través de la zona de fractura de Tehuantepec, ubicada en el banco litosférico, debajo de la corteza oceánica. Es justo lo que estábamos diciendo nosotros en los trabajos previos. Esto apunta posiblemente a un manto serpentinizado que hemos propuesto en el 2008. Entonces, ahí podrían tener la explicación de por qué la zona de ruptura prácticamente paró ahí.
terremoto intraplaca de Tehuantepec, de todos modos, es un evento rarísimo que cortó casi toda la litosfera oceánica. Hay un estudio de Zhang y Brzezinski de 2019 en cual se puede ver como el terremoto de Tehuantepec atravesó una parte sustancial, sino toda la litosfera oceánica. Y eso es algo muy raro que no se ve en todos los eventos intraplaca que hay. O sea, un evento que haga esto. Nunca lo vi. Además, ellos lo ven en sus datos, en el procesamiento de los datos, y dicen, no, eso es algo muy inusual. Entonces, no se puede explicar solamente con un solo mecanismo. Una comparación con un modelo térmico nuestro de 2008, no creo que se ve muy bien, pero aquí está, ¿sí? Tenemos las isócronas de 900 grados, 1100 grados, hasta 1300 grados aquí. Aquí está el evento, ¿okay? Y aquí es la zona que rompe. Y se ve que rompe hasta en regiones en cual no esperarías por el régimen térmico. Y no es normal que rompa ahí donde está muy caliente, ¿sí? Entonces, algo está pasando. Entonces, probablemente cuando ves las réplicas todas, te das cuenta que tal vez el terremoto reactivó las fallas de flexura de placa oceánica preexistente, las fallas abisales, que se forman allá en la región de dorsal, después avanzan con la placa oceánica, entran en subducción. Y una vez que entra en subducción, con el bombamiento de la placa, entonces, por el doblamiento y bombamiento, entonces se están reactivando esas fallas. Y esas fallas que se ven aquí son justo esas fallas que se forman ahí en la dorsal, pero después, una vez llegando en la región de la trinchera, se están reactivándose, ¿sí? Entonces, es probable que el fallamiento del terremoto de Tehuantepec dentro de la placa de Cocos reactivó ese sistema de fallas, ¿ok? Porque lo que se nota en esa imagen son las réplicas y tiene la misma orientación con la orientación de esas fallas de la placa oceánica. Ok, entonces nosotros decidimos hacer un modelo numérico, porque eso es lo que estamos haciendo. Y estuvimos haciendo un modelo numérico termomecánico, considerando la deformación viscoplástica y la evaluación del tamaño del grano. Es una cosa que no hicimos antes. Esta es una cosa novedosa y estamos usando unos códigos producidos por Geria en 2021, donde se resuelve un sistema de ecuaciones de continuidad, conservación de momento, ¿okay? Y energía, usando la aproximación extendida de Boussinesq, que son ecuación de continuidad incompresible y densidad variable en las ecuaciones de cantidad de movimiento y energía, y con la ayuda del método de diferencias finitas para una cuadrícula euleriana escalonada. Después consideramos para el transporte de material y empleamos la técnica del marcador en celda, marker in cell, lo van a encontrar en la bibliografía, utilizando el campo de velocidad de Runge-Kutta de orden 4. Usamos geología dúctil compuesta basada tanto en la dislocación como en la fluencia por difusión. Entonces, son modelos mucho más complicados que los básicos que estábamos haciendo en 2 dimensiones con PD2D. Y una novedad que otra vez debo decirlo es el uso del tamaño de grano en la formulación geológica. Esto es constante para la corteza continental y oceánica, pero variable en el manto. ¿Okay? Estamos configurando el modelo numérico, por supuesto, siempre estamos empezando con eso. Entonces, estamos tomando en cuenta la composición de la roca, la litosfera oceánica y la continental, el tamaño de grano, que es variable para el manto, como lo estaba diciendo, la temperatura, que depende de la edad de la placa, y la viscosidad. La resolución del modelo en la zona de flexión es de 1 por 1 kilómetros, y de 2 por 2 kilómetros en el exterior. La bondad de esos modelos es que puedes enfocar la resolución en el punto que te interesa y dejando los márgenes como un poco más libres, porque te toma muchos recursos de cálculos y vas a tomar más tiempo si estás poniendo el modelo con la misma resolución muy alta, vas a invertir mucho más tiempo y a veces como que no ni siquiera influye en el resultado final. ¿Okay? Pero estás enfocándote justo en ese pedazo que te interesa. ¿Okay?
La temperatura que consideramos es en la superficie 0 grados y después en la profundidad de la base de la litosfera de 1250 grados. Para el manto usamos un gradiente adiabático de 0.5 grados por kilómetro y se consideran condiciones de contorno mecánicas de deslizamiento libre por los 4 lados. Lo que está pasando es que nosotros estamos metiendo los parámetros iniciales y después dejamos el modelo. No estamos imponiendo nada, ni la forma de la placa, absolutamente nada. Lo dejamos al modelo que corra a ver cómo se desarrolla con los parámetros iniciales considerados. Entonces, lo que estuvimos obteniendo son cosas muy interesantes. En términos de composición, vamos a ver en tiempo de casi 4 millones de años cómo evoluciona, digamos, la composición de las rocas, ¿sí? Entonces, este cuadrado rojo que lo ven aquí es un artefacto de cálculo y siempre se usa porque no puedes obtener la subducción, no puedes iniciar la subducción sin poner y considerar esa zona que es mecánicamente débil. Entonces, si tú consideras esta, que es mecánicamente débil y también más caliente, puedes iniciar la subducción y es un proceso que después corre solo, ¿sí? Entonces, las imágenes las pueden mirar de aquí, ¿sí? Son como snapshot de cada paso más importante hasta el final. Cuando llegas y paras el modelo, en el momento en el cual tu modelo numérico es semejante a lo que se ve en realidad en las tomografías sísmicas, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos una pequeña película. Pueden ver el tiempo que está corriendo aquí. Este es el artefacto que les dije que no importa, porque es el material que se va desvaneciendo, perdiendo. Y se obtiene la subducción. Okay, entonces la simulación corre hasta cuando la geometría de la placa es semejante con la observada. También se han hecho estudios de la viscosidad. Se puede observar la localización de la deformación de la placa oceánica después de 2 millones de años. Se ve y no se ve porque creo que... Ok, en estos circuitos rojos de aquí. Las voy a poner después en grande para que se vea mejor. Y ese es un efecto de la reducción del grano de olivino en el manto litosférico en zonas con alta tasa de deformación. Otro resultado fue la distribución del tamaño de grano de olivino y lo consideramos cambiado para el manto. En zonas con alta tasa de deformación, así como se ve aquí, la zona de tamaño de grano reducido se extiende a profundidades más grandes dentro de la placa. Entonces se puede observar en esos círculos. Igual tenemos una película de esto. En cual se observan cosas muy interesantes que vamos a discutir más adelante. Okay. Y se están formando. Entonces todo esto es dejando el modelo de Cora, no hay nada impuesto, solamente las condiciones iniciales, que son las condiciones que todo el mundo considera para empezar una subducción. Y los otros resultados relacionados con la distribución de temperaturas. Okay. Igual. Y que te da esa configuración de la placa subducida, la configuración de temperatura para la placa subducida hasta unos 300 kilómetros. Entonces es la caja en la cual estamos corriendo el modelo. Entonces, esos son los resultados finales para la viscosidad, temperatura, composición y el tamaño de grano de olivino, así como se ve aquí. El modelo evoluciona hasta que la subducción de la placa subducida se acerca satisfactoriamente de la geometría observada. Eso significa que siempre le estamos comparando los modelos numéricos con tomografías sísmicas, ¿sí? Entonces siempre estamos comparando eso con los datos reales, distribución de terremotos, por ejemplo. Y en ese caso, aquí se puede observar como la distribución de la temperatura, es decir, isoterma de 600 grados, que es esta de aquí, entre 500 y 700, ¿okay? Es consistente con la profundidad máxima de sismicidad intraplaca, que es menos de 200 kilómetros.
El hipocentro del sismo de 8.2 de Tehuantepec se ubica sobre la isoterma de 700 de grados Celsius, que representa la transición entre el régimen elástico y el régimen dúctil de la placa subducida. También, si estamos viendo la viscosidad, vamos a encontrar una relación con la segmentación de la placa subducida. A medida que la placa de Cocos avanza hacia la subducción, debido a la fuerte interacción entre la localización de la deformación en un área de aproximadamente 150 kilómetros de ancho, antes de la trinchera se desarrolla un sistema de fallas, aquí se puede notar, limitadas en profundidad por la transición entre la región de deformación frágil y la deformación dúctil, que corresponde a unos 700 grados Celsius. Si se fijan aquí, pueden ver el sistema, ¿ok? Luego, en profundidad, esta zona ancha de 150 kilómetros se reduce a una región muy restringida. ¿Sí? Es una strain localization, así se llama en inglés, debido a la reducción de grano en la zona de máxima deformación de la placa. La orientación de profundidad de una de las principales franjas de deformación está en buen acuerdo con la orientación del deslizamiento del choque principal del terremoto intraplaca de Tehuantepec. Y esto sugiere que una estrecha relación entre los dos, al menos para la mitad superior de la placa de Cocos, donde se localiza la mayor parte del deslizamiento. Entonces, si estamos viendo ahora otra vez la formación de fallas abisales antes de la trinchera, aquí tenemos una vista de 3 dimensiones de la batimetría de la placa de Cocos y el antearco en la vecindad de la trinchera, que muestra la distribución de la estructura de fallas del fondo marino reactivada. Y este es un perfil. Así se ven las fallas reactivadas que están ahí cuando entra en subducción. La batimetría fuera de la trinchera en el sur de México muestra la existencia de un extenso sistema de fallas, que es la reacción de la placa a la flexión de la placa de Cocos antes de entrar en subducción. En el sur de México, al sur de la zona de fractura de Tehuantepec, el patrón de falla forma un ángulo con la trinchera de aproximadamente 30 grados, y esto sugiere que no son fallas nuevas, sino que más bien un tejido de colinas abisales reactivado formando en el East Pacific Rise. Y se observan valores de espaciamiento de falla de aproximadamente 6 kilómetros, lo que estamos viendo también en los modelos después. Okay. En la sección B', se observa la distribución en profundidad de las fallas abisales, que es eso de aquí, en la cercanía de la trinchera. Okay. Los modelos numéricos ahora, que pasamos a esto, muestran también un espaciamiento de las zonas de alta tasa de deformación o fallas de unos 5-8 kilómetros. O sea, lo que se observa en los datos reales son como 6 kilómetros y nosotros obtenemos en los modelos numéricos entre 5 y 8 kilómetros. Similar con los que se observan en el mapa batimétrico de la región. ¿Okay? Entonces, son ese sistema de fallas. Ahora pasando a las conclusiones. Hay muchas conclusiones, pero les voy a decir las más importantes. Se sabe que la naturaleza de los sismos profundos intraplaca aún es difícil de explicar debido al régimen de alta temperatura y alta presión. Con modelado numérico se pueden alcanzar estos regímenes y estudiar mejor las condiciones específicas en donde ocurren esos sismos. Eso no significa que los métodos tradicionales no sirven o no son buenos, son muy útiles. O sea, para mí, alguien que hace tomografía sísmica es súper útil porque me da el control sobre los modelos numéricos que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, todos los modelos sirven. Y si se juntan, entonces los resultados pueden ser los mejores. En términos de temperatura, observamos que el terremoto intraplaca de Tehuantepec de 2017 se localiza en las proximidades de la isoterma de 700 grados, que marca la transición de regímenes frágiles a dúctiles. El modelo numérico de la subducción muestra que la orientación de una de las principales franjas de alta tasa de deformación está en buen acuerdo con la orientación del deslizamiento del evento principal del terremoto intraplaca de Tehuantepec.
Esto sugiere una estrecha relación entre las dos, al menos para la mitad superior de la placa de Cocos, donde se localiza la mayor parte del deslizamiento. Observamos que el hipocentro del terremoto intraplaca de Tehuantepec de 2017 está ubicado en una región caracterizada por un tamaño de grano reducido. Se fijan en esta región, en esa franja de aquí, ¿ok? Esta franja de aquí. Okay. La mayor parte del área de tamaño de grano reducido se encuentra debajo del hipocentro, a una profundidad por debajo del límite frágil dúctil. Y se sabe que si el tamaño de grano se reduce lo suficiente, las rocas litosféricas pueden deformarse fácilmente y facilitar el fallamiento de la roca por fallas transformacionales. Y aquí tenemos tres regiones, así como ven, tres franjas, ¿sí? Uno que es de comportamiento brittle, otro que es transformational faulting, que es justo eso con el tamaño reducido, y después esto que se llama thermal runaway, y eso es como algo muy nuevo, un término bastante nuevo, creo, algunos años, que me parece muy interesante. Porque lo que nosotros estábamos considerando antes, que el evento puede ser solamente como causa de como puede tener solamente una causa. En este caso, vamos a tener una combinación de tres efectos, ¿sí? Entonces, con base en estas líneas de evidencia, proponemos que el terremoto intraplaca de Tehuantepec, de magnitud 8.2, fue facilitado a lo largo de una falla extensional preexistente, reactivada en la vecindad del eje de la trinchera, o sea, todo lo que está aquí. El fallamiento se propagó rápido dentro de la parte frágil de la litosfera de Cocos, y eso es lo que esperábamos, ¿no? Pero después, más abajo, el fallamiento fue posible mediante la conexión en cascada de dos mecanismos diferentes. Justo debajo del hipocentro, el deslizamiento fue posible debido a fallamiento transformacional que se convirtió en un escape térmico después, esto de aquí, fuera del área de reducción de grano, donde la temperatura supera los 1000 grados Celsius y no esperas ese tipo de eventos, ¿sí? Proponemos que este gran e inusual terremoto intraplaca muestra la coexistencia de tres diferentes mecanismos termomecánicos que antes se consideraban de alguna manera distintos. Entonces, esta es la idea que la pueden llevar, porque lo que vieron Zhang y Nijinsky en su trabajo, entonces eso era justo como que todo el evento fracturó prácticamente toda la litosfera oceánica, lo que antes no se consideraba. Pero ellos lo observan, lo observamos nosotros también en los modelos, y creo que sí, tener una combinación de tres causas puede ser una explicación de este evento. Ok, entonces, quiero agradecer por su atención y les voy a dar la sorpresa, porque esa es una imagen de Kobe desde arriba. Es Kobe de noche, ahí se ve la Osaka, y aquí es el puerto de Kobe. Es una zona industrial muy importante, prácticamente ahí son fábricas de acero, son cosas que producen la producción de coches de alta calidad, mecánica fina y todo. Y siempre, cada noche la ciudad se ve así, porque los japoneses no quieren apagar la luz. ¿Ok? Entonces ellos dicen, es nuestro orgullo mostrar que somos una nación que tenemos mucha energía. Y lo muestran así. Pero para tener esa mucha energía, que está también barata, necesitas una cosa que se llama energía nuclear, porque una central nuclear te va a dar la energía que necesitas, muy barata, y está como que muy bien. Pero aquí estamos hablando sobre centrales nucleares. Ellos tienen 18 centrales nucleares, que están en una región que siempre va a temblar y siempre va a tener esto. Y están tomando siempre en cuenta cuando las construyen las condiciones de allí, ¿no? Pero nunca piensan que puede ocurrir un evento como el de Tohoku, ¿no? De 2011, en cual prácticamente se generó un tsunami de 15 metros, lo que no esperaban para esa región de aquí, y que destrozó la central nuclear de Fukushima, que todos conocemos, todos sabemos y todos estamos viviendo con el miedo, ¿no? Tienen otras centrales nucleares que están del otro lado del mar de Japón,
entonces ahí como que no vas a tener tsunami o otros eventos y están a salvo, pero tienen una central nuclear que a mí me atrae la atención, que es la central nuclear de Ithaca, que está aquí, y que está alimentando toda esa región, incluyendo la ciudad de Fukuoka y Hiroshima. Y está construida encima de una falla activa, o sea, es como un desastre que espera producirse, ¿verdad? De los 3 reactores funciona en la actualidad solamente uno, pero ellos quieren meter todo porque necesitan mucha energía para su industria. Entonces, de veras no les importa mucho esto. Pero cuando ocurrió este accidente en Fukushima Daiichi, después del gran terremoto, ocurrió ese tsunami de 15 metros, prácticamente los 3 reactores que tenían ahí se fundieron y tuvieron que meterle agua para enfriar los reactores y para que no se propague una, ¿cómo se llama? Una reacción en cadena, ¿no? Y destruir prácticamente toda la industria, ¿no? Pero ese accidente lo nombraron en la comisión esa de, ¿cómo se llama? Internacional de radiación y no sé qué, como el nivel 7, que es lo más alto. O sea, fue algo comparable tal vez con el Chernobyl o algo, no sé. Pero estuvo muy, muy feo, ¿no? Y dicen ellos que no hay víctimas, o sea, no hay gente enferma por cáncer, pero si tú preguntas a los japoneses te van a decir, sí, yo también tengo algo, ¿no? Cáncer de tiroides o alguna cáncer de sangre o no sé. Entonces es como, sí se ven afectados, pero el gobierno siempre como que dice, ah, no, no está tan feo, ¿no? Entonces ellos hicieron esas cosas con el Fukushima y después empezaron a meter el agua en tanques enormes y tratar los tanques durante tantos tiempos. Y después dijeron, pues, casi está buena, ¿no? Para meterla en el mar, ¿sí? Entonces, y eso sí que como que da un poco de miedo, ¿no? Entonces, de hacer eso, ¿no? Hace una semana. Sí, es una semana. ¿Okay? Entonces, esto es lo que decían, o sea, en marzo estaban todavía discutiendo. Pero bueno, lo que hicieron después del 2011 es construir alrededor de todas las costas, casi empiezan así como tienen un programa de construir esos tipos de muros, que son unos muros, en estas regiones son mucho más altos, como ven ahí la persona para tener así como una medida. En otros no son tan altos, son como máximo 2 metros, para proteger las regiones de los potenciales tsunamis. Entonces, pero es un gasto enorme, o sea, imagínense 400 kilómetros. Desde 2011 estaban construyendo ese tipo de muros con unas puertas gigantescas de acero. Parecen ciudadelas, ¿sí? Son como unas cosas así, de ese tipo, ¿ok? Entonces, toda Japón quiere meter esto en el lado pacífico para protegerse en contra de tsunamis de ese tipo, ¿ok? Y ahora con la liberación de agua radioactiva en el Océano Pacífico, en el marzo se juntaron todas las naciones insulares de las islas del Pacífico para pedirle a Japón que por favor no lo haga, porque si está tan buena el agua radioactiva de ahí, ¿para qué hacerlo? Pero ellos dijeron, tenemos el favor de la Comisión Internacional, entonces la vamos a echar al Océano Pacífico, que es muy grande y puede absorber esto, y que todo el proceso va a tomar unos 30 años. Entonces, las naciones que están como sus vecinos le dicen, pues es algo muy malo que hacen. En Corea del Sur y en China compraron prácticamente todas las reservas de pescado que tenían en los mercados, pero obviamente no les va a alcanzar para 30 años, ¿no? Entonces, es algo feo que está pasando. Y esto porque simplemente no pensaron que en Fukushima podría ocurrir un terremoto de este tipo, ¿sí? Así tan cual. Entonces, por fortuna en México no tenemos central nuclear ahí en las zonas sísmicas, entonces tal vez no nos van a pasar cosas tan feas como en Japón. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, está bien. ¿Alguna pregunta?
Sí. Sí, nada más lo del escape térmico es lo que se me quedó así que Sí, el escape térmico es una cosa que es relativamente nueva y que te dice que se puede producir fallamiento aunque tienes altas temperaturas. Entonces, tal vez el esfuerzo sea lo suficiente grande como para poder producir ese tipo de fallamiento ahí, donde ahí tienes 1000 grados. O sea, para mí eso era algo increíble, porque no era algo muy normal. Pero creo que lo descubrieron hace poco, como hace como 3 años, y empiezan a explicar con él varios procesos que ocurren así, que no se podían explicar antes, eran... Sí, entonces, sí. No puede ser una analogía, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero perdón. Porque también cuando tenemos proceso de ascenso de magma en los conductos, a gran esfuerzo de corte, el magma ya no tiene un comportamiento viscoso, sino exactamente, sí, y entonces la fermentación no es porque el gas rompe la partícula, sino realmente se fractura de manera rígida. Sí. Entonces tiene que ser por la tasa de rompimiento necesaria. Cambia el comportamiento aún pues sea altas temperaturas. Deberá de tener un comportamiento viscoso, pero... Sí, porque debe tener cierta composición ahí. Como por ejemplo ahí es el efecto doble. La dimensión del grano que se cambia y después el hecho de que sí está deshidratado todo. Entonces con esto podrías tener ese tipo de explicación. O sea, cambia la biología dependiendo de la tasa de deformación. Sí. No sé, la verdad. Sí, es como lo explica ella también. Entonces... Sí. Yo creo que lo que tenía entendido es que el sismo de San Rico del 33, que también había sido parecido en el sentido que había cortado la energía de la... O sea, que sí es comparable. Es comparable, a sí. lo que aquí están viendo ustedes, ¿no? Y entonces, si esas cosas están ocurriendo, pueden ocurrir en zonas débiles, previamente débiles, significa que los sismos de ese tipo van a ocurrir allí y no en otros lugares, en la zona intraplaca, intraslab, más bien. Sí. O sea, los encuentras en ciertas condiciones. Por eso no son tan frecuentes. Por eso no vemos ese fallamiento desde la litosfera en todos los casos. O sea, los observa solamente en algunos lugares donde todas las condiciones como que cumplen esto. Sí. Entonces, sí. Sí, es algo que estamos explorando todavía, porque es como algo muy nuevo con ese thermal escape, ¿no? Escape térmico también, que hasta poco no estabas seguro de qué es, ¿no? Entonces, de repente dices, pues si combinas los efectos, entonces tal vez tienes eso, pero necesitas todas las condiciones que se cumplan, y eso sí se cumple aquí en Sarrico también. Sí. Okay. ¿Alguien más? Yo tengo una última pregunta. Sí. Pues los modelos numéricos han sido cada vez más robustos, evidentemente las capacidades de procesamiento son mayores. Es muy interesante a lo mejor explorar la parte de la inteligencia artificial y el machine learning para este tipo de datos, porque hoy en día hay una cantidad de datos tremendos. Sí, me da miedo. Y personal, lo de la inteligencia artificial me da miedo, lo siento, ¿sabes? Sí, porque te puedes sacar unas cosas, o sea, intentas hacer, por ejemplo, un código. ¿Quién sabe qué te va a sacar ahí? Vas a estar sorprendido por la genialidad de la cosa. Entonces, sí, me da miedo esa cosa. Yo he visto algunos trabajos que han hecho ya con los modelos atmosféricos. Y es increíble, o sea, está desplazando a los modelos numéricos, a los modelos estocásticos, más bien combina todo. Entonces, pensando en un futuro a mediano plazo, pues tendríamos que entrarle a sí, eso. está espantoso porque vi películas y vi cosas que eran hechas con inteligencia artificial y así como que, híjole, y entonces, si me van a leer todos los pensamientos que tengo, quién sabe qué película van a tener, ¿no? Entonces, pero sí, de veras, es algo que sí, hay que investigar esto. Pero en algún momento sí, hay un límite, Claro, sí, yo creo que aislar muchas cosas, pero sí, hay que entrarle también a esto.
¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, doctora. Gracias.